¿Cómo están, estimados estudiantes? Nuevamente reunidos en el curso de bioquímica. En esta primera sesión vamos a conversar sobre los fundamentos de la bioquímica, ¿no? Y obviamente hablarles un poquito sobre la parte introductoria que tiene esta materia. Igualmente, el curso denominado bioquímica, lo que pretendemos es darle las nociones básicas en el área de enfermería y para que ustedes puedan ir comprendiendo cómo es que las reacciones metabólicas que se dan tienen un efecto tan importante que suelen ser las conducentes a un desequilibrio de, obviamente, nuestras condiciones básicas que tenemos todos los seres humanos. Entonces, empecemos a darle unas nociones. ¿Cómo definimos la bioquímica? Obviamente, como el estudio de todas las sustancias presentes en los organismos, ¿no? Y que pueden ir desarrollando, pueden transformándose a través de procesos importantes, de procesos químicos que se dan al interior de la célula. Y que obviamente tiene el estudio de dos grandes ramas, de la química por un lado y de la biología por otro lado, ¿no? Entonces se encarga de estudiar todos esos procesos químicos, biológicos, que lo que van a generar es una alteración, ¿no? De todos los elementos que están constituyendo. ¿Qué objetivo tiene la bioquímica? Bueno, es explicar, describir a nivel molecular de todos los procesos químicos que se da dentro de la célula y la relación que tiene con su medio ambiente. La importancia, obviamente, que se encarga la bioquímica es de poder encontrar algunos metabolitos que contribuyan al diagnóstico, al pronóstico y al tratamiento, ¿no? Un claro ejemplo que se está ahorita viendo es, por ejemplo, se está encontrando, ¿no?, qué metabolitos pueden ser importantes para poder contrarrestar esta pandemia del COVID-19, ¿no? A nivel mundial, encontrar una vacuna que pueda paralizar todo este proceso. El objetivo de la bioquímica, dentro de su más importante, es caracterizar, ¿no?, concentrar a todas las biomoléculas que se encuentran al interior para poder identificarlas, transformarlas y aplicarlas sobre alguna enfermedad que pueda tener, ¿no? Y obviamente sirva como materia de biomasa, ¿no? Y pueda ser genéticamente también estudiada. ¿Qué tipo de moléculas estudian la bioquímica? Bueno, partamos que lo que se estudia es la célula, ¿no? Y dentro de la célula podemos encontrar a una serie de bioelementos, ya sea primarios, secundarios, ¿no? Y que esto van a encontrar obviamente dentro de ellos, ir estudiando poco a poco, a partir del agua, las sales minerales, los mismos glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Entonces lo que encuentra la bioquímica es estudiar parte de cada una de ellas y encontrarles en qué momento de sus procesos toman una importancia trascendental. Por ejemplo, la glucosa. ¿En qué momento la glucosa hace que el ser humano comience a desnivelarse y pueda generar un proceso, un cuadro que hoy está avanzando grandemente en el mundo, ¿no? Como la diabetes, por ejemplo? El metabolismo tiene dos rutas metabólicas importantes: las que generan productos, como es el anabolismo, y obviamente las que destruyen a esos productos a través del catabolismo. Todas esas rutas metabólicas tienen algo muy importante, que es la relación con la energía, ¿no? Por un lado se elimina energía y por un lado se necesita energía para la construcción. Si hablamos de anabolismo, hablamos de un proceso de construcción. Si hablamos de catabolismo, hablamos de un proceso de degradación, ¿no? Entonces tienen una relación mutua, obviamente con un eslabón importante que es la energía que se utiliza para los procesos de síntesis o de lisis. ¿Qué relación hay? Bueno, ya les acabo de decir, una de las importantes relaciones que existe es que a partir de los nutrientes se van a degradar a través del proceso catabólico, se van a generar productos simples como el CO2, el agua, ¿no? Y estos elementos simples obviamente van a formar posteriormente unos elementos que son los aminoácidos, los azúcares, los ácidos grasos, las basuras nitrogenadas, y a través del proceso anabólico van a generar productos mucho más complejos. Entonces la relación que hay entre catabolismo y anabolismo es importante, porque durante todo este proceso se va a utilizar intermediarios metabólicos como es el adenosin trifosfato o llamado ATP, ¿no? Entonces, obviamente,
enlabonados con la energía que va a permitir todo este ciclo. ¿Qué composición química tiene la célula? Bueno, ahí hemos hablado muy importante que tiene bioelementos, ya sea primarios, secundarios, tiene biomoléculas, ya sea inorgánicas y orgánicas, ¿no? Entonces todos ellos van a ser importantes para el estudio de la bioquímica. Otra parte o sistema vivo es también estudiar a la célula, ¿no? La célula, para uno poder desarrollar la bioquímica hay que tener importantes nociones de lo que es una célula, ya sea una célula procariota o ya sea una célula eucariota, y dentro de las eucariotas ya sea una célula animal o ya sea una célula vegetal. Las ciencias biológicas basan en dos grandes ramas, en el estudio de la genética y en el estudio de la bioquímica. Son dos columnas vertebrales que descansan a la biología y hacen que ésta sea una de las ciencias importantes, de estudio muy disciplinado y que permitan obviamente ser importantes para la supervivencia y la evolución de los seres vivos. Es considerada la unidad morfológica, fisiológica, genética y patológica obviamente de los seres vivos. Nosotros tenemos durante el estudio de la célula un postulado muy importante, una teoría muy importante, ¿no? Que es la teoría que te va a permitir a ti proponer 4 importantes momentos, ¿no? Que todo ser vivo está formado por una o más células, que la célula es lo más pequeño que tiene vida propia y es la unidad anatómica, fisiológica de todo ser vivo. Toda célula proviene de otra célula preexistente, ¿no? Teoría biogénica. El material hereditario pasa de una célula de madre a una célula hija, teoría evolucionista. Entonces, se encarga obviamente toda esta teoría de poder fundamentar el estudio celular y obviamente descubrir a través de una señalización celular y bioquímica cuál es la ruta que tiene cada biomolécula al interior de una célula. Los tipos de células ya son conocidos, son dos tipos de células muy importantes, una célula procariota, ¿no? Y una célula eucariota. Una célula procariota que tiene su ADN distribuido en todo su citoplasma y una célula eucariota que tiene su ADN obviamente delimitado dentro de un organelo que es el núcleo, ¿no? Entonces, para un poco definir qué tipo de células son las que se estudian. Dentro de las células eucariotas encontramos a dos tipos, a las células animales y a las células vegetales, con dos diferencias importantes. Por un lado, la célula animal no presenta pared celular y por un lado la célula vegetal sí presenta pared, dentro de una de las características más determinantes que hay, ¿no? Existen muchas más que ya las iremos con el paso de las clases ir definiendo. Entonces, así. Entonces, es importante que ustedes tengan esas nociones, ¿no? Hay que recordar que obviamente la bioquímica es fundamental, como les voy a repetir, y para eso llegamos a algunas conclusiones. Que la bioquímica es la ciencia de las reacciones metabólicas dentro y fuera de la célula. Una de las monedas de reacción biológica es la energía en forma de ATP. El sistema biológico es el sistema biológico de procesamiento bioquímico, ¿no? Que son las células. La ciencia biológica se sustenta sobre el entendimiento y aplicación de todo proceso bioquímico. Con esto quiero darle algunas pautas y algunas pistas dentro del inicio de la introducción a la bioquímica, que obviamente iremos a partir de esto ir estudiando conforme pasen las semanas y entender de la mejor manera más sencilla una gran ciencia como es la bioquímica. Muchas gracias.